Estúpido y sensual en partida. Y soy Iguana, el podcast orgánico. Ya va a empezar. ¡Tú! Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy de lujo. Así es. Y en partida para De Qué Lado Más Caliguana, una vez más. Gracias por escucharnos. Las redes sociales rapidito se las menciono, se las digo para que estén en contacto con nosotros. Son Twitter e Instagram como @yenpartida. Y en el Facebook, la página oficial es De Qué Lado Más Caliguana. Así nada más. Les doy la bienvenida a un episodio más, episodio número 5. ¿Ok? No, número 6. Abuelito, tranquilo. Ya te estoy viendo con la mano ahí. Tranquilo. Episodio número 6. ¿Ok? Di algo. Ya preséntate. Lo único que digo es que ¿por qué no te preparas? Siempre te lo estoy diciendo. Ya sé, abuelito, perdóname. Episodio número 6, no el 5. El 5 fue el pasado. Este es el número 6. Ay, no. También saludo a los países que nos están escuchando. Ya lo había dicho con anterioridad, pero lo volvemos a repetir. Y de hecho voy inmediatamente a mi aplicación para que todo sea verífico. No se dice así, ¿verdad, abuelito? Ay, yo mejor no digo nada. Ok, Estados Unidos, México, Irlanda, en que usted no lo crea, Alemania, Colombia, España, India y Costa Rica, países que aparecen en mi aplicación y dicen que nos están escuchando. Pues muchísimas gracias, saludos a todos por allá. Y vamos a dar comienzo, abuelito. ¿No tienes ganas de trabajar hoy, verdad? Sí, tengo ganas de trabajar, solo que me da mucha pena que no te prepares, Mondrigo. Ay, abuelito, ya. ¿Qué vamos a platicar hoy, abuelito? No sé, tú dime. Fíjate que estuve leyendo, ya sabes que me gustan los documentales. Estuve viendo, estuve verificando, estuve checando. Pareces Adela Micha. Del movimiento estudiantil de 1968, que comienza diciendo, en la primavera, ¿ya ves cómo te atrabas? En la primavera de 1968 comenzó a soplar un viento extraño en las universidades más prestigiosas del mundo. Muy pronto se extendió a las plazas públicas en todos los continentes y a México llegó en verano para poner en duda costumbres públicas y certezas políticas. Fue la fiesta de la crítica que precedió la tragedia. En este artículo se construyen los hechos y se describen las ideas y las formas de comunicación del movimiento que en esos 2 meses cambiaron al país. ¿Qué puedes decir de esto, abuelito? Bueno, mijo, de lo que yo me acuerdo de en ese entonces, pues el movimiento estudiantil tuvo su origen en el 22 de julio por un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, que por sus siglas sería el IPN, y la preparatoria Isaac Ochoa Torena, incorporada a la Universidad Nacional de la Autónoma de México, o sea, de la UNAM. Esto, digo, yo te lo digo porque te lo comento, porque cuando yo estuve en la prepa pasaba lo mismo. O sea, había en Guadalajara la FEC y la FEU, que la verdad no me acuerdo ahorita qué significan, pero Federación de Estudiantes de Guadalajara y Federación de Estudiantes Universitarios, creo, algo así. Y también había pleitos, o sea, nunca he entendido esto político. No sé, pero sí se ha dado esto muchísimas veces.
¿Y qué quieres? ¿Un premio? Solo para recalcar lo que estás diciendo. Ah, ok. Pues mira, mijo. El escenario fue nada más y nada menos que la plaza de la Ciudadela. Pandillas de la zona que armaban escaramuzas desde hacía tiempo allá en la zona de zona central de México, pues, y sin que la policía actuara para detenerlas, pues era un caos, mijo. En esta ocasión la autoridad llamó a los granaderos, que no se limitaron en detener el enfrentamiento, sino que agredieron a los estudiantes con saña, invadiendo incluso los edificios escolares. ¡Wow! Es que cuando le buscan, le encuentran. En serio. Todo para protestar por la violencia policíaca, los estudiantes del IPN hicieron una manifestación el día 26 de julio. Misma fecha en la que otros estudiantes, mayoritariamente de la UNAM y organizaciones de la izquierda, realizaban una marcha de apoyo a la Revolución Cubana. La primera debía terminar en el casco de Santo Tomás, pero el calor de la protesta se desvió hacia el Zócalo, en la calle de Palma. La esperaban dos granaderos que la reprimieron violentamente. ¿Y qué quieren decir los estudiantes, abuelito? ¿Tienes alguna idea? Bueno, el movimiento se extendió rápidamente, pero también se organizó rápidamente. El 30 de julio, representantes del Politécnico se reunieron en un comité coordinador. De ahí nació el Consejo Nacional de la Huelga, que por sus siglas sería el CNH, formado de delegados electos en cada una de las asambleas de las escuelas en huelga. Esto le dio una representatividad indiscutible y al mismo tiempo hizo de las asambleas las plataformas para la organización y el debate. El CNH llegó a reunir a representantes de 77 escuelas, incluyendo universidades de otros estados, y el 4 de agosto, en su primer pronunciamiento público, formuló 6 puntos del pliego petitorio y convocó a una manifestación para el 5 de agosto de Zacatecano al casco de Santo Tomás. Además, los 6 puntos del pliego petitorio se planteaba una condición: el diálogo público. El movimiento ponía en duda la honradez del gobierno. ¡Ya! La honradez del gobierno, ¿la conocerán? Cállate, Mondrigo. Por eso no fue tomada en serio la melodramática frase de Díaz Ordaz cuando ofreció su mano tendida. Una mano está tendida, la de un hombre que a través de la pequeña historia de su vida ha demostrado que sabe ser real. Los mexicanos dirán si esa mano queda tendida en el aire o bien esa mano, de acuerdo con la tradición del mexicano, con la verdadera tradición del verdadero genuino. El auténtico mexicano se ve acompañada por millones de manos que, entre todos, querían restablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias. El movimiento respondió con certeza punzante a la mano tendida, la prueba por la parafina. ¿Y luego? Bueno, pues el punto más alto del movimiento está marcado por 2 manifestaciones, la del 27 de agosto y la del 13 de septiembre. La primera, la más grande, festiva y ruidosa, la B. La B de la victoria, señalada con 2 dedos de la mano, se había convertido en un símbolo para ellos, y los 6 puntos eran citados en los lugares más insospechados. El Zócalo se llenó, dejaron su guardia,
permanente en esa plaza a esperar ahí el informe presidencial y a obligar al diálogo público. La plancha de concreto se convirtió en la continuación del campus. ¡Wow! ¿Y eso fue todo? Pues no, mijo, hubo muchas cosas que al paso de esto te voy a platicar. Ok. Platícame, porque la verdad está muy interesante. Digo, es muy conocido por todos que los movimientos estudiantiles, no nada más en México, sino también en el mundo, pues han desatado muchísima violencia y muchísimos pues heridos, algunos muertos, pero no tanto como en este 68, en el año 68, acá en México, específicamente en Tlatelolco, en los edificios de ahí de Tlatelolco, que bueno, increíble esto que sucedió en aquel entonces. Se dice que es o que fue por a fines políticos, vaya. Pues sí, mijo, pero déjame platicarte. El grupo antimotines de la policía capitalina, conocido como Cuerpo de Granaderos, intervino para calmar esa riña, como te comenté, pero lo hizo de manera brutal, golpeando y tratando de calmar los ánimos entre los estudiantes. Golpeó a decenas de ellos y testigos de la pelea también. Persiguió a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio y también ahí agredió a alumnos y profesores que impartían las clases. Esa época la policía mexicana tenía fama de cometer abusos por la agresión a los estudiantes. Esa agresión fue muy excesiva, mijo. 4 días después, estudiantes de la universidad, como te comenté, pues hicieron sus peticiones y esa carta. Empezaron a estar en el Zócalo, esperando exactamente en la plaza central del país, y se desplegaron posteriormente tanquetas y decenas de militares al ver que había decenas de jóvenes. Tenían autobuses quemados y estallido de artefactos que fueron reportados a las autoridades. Entonces, el ejército ocupó las instalaciones de la UNAM y el IPN, pero no logró contener el movimiento agrupado en el Consejo Nacional de la Huelga. El rector de la Universidad Nacional, Javier Barros Sierra, renunció a la protesta por la invasión a la Autónoma Universitaria. El movimiento solo fue contenido hasta la tarde del 2 de octubre. Ese día se había convocado una nueva marcha protesta que partiría de la Plaza de las Tres Culturas allá en Tlatelolco. Esa es la que yo decía. Cientos de soldados rodearon el sitio cuando los estudiantes anunciaban que se cancelaba la caminata para evitar violencia. Inició una balacera contra la multitud. 50 años después aún no está claro dónde empezaron los disparos. Tampoco se sabe realmente cuántas personas murieron o fueron heridas. Fue el ataque... Este ataque se convirtió en un parteaguas en la historia del país. Desde el 2 de octubre de 1968, México fue otro, mijo, social y políticamente distinto al del día anterior. Ya sé, esto fue horrible. La masacre tuvo lugar en la Plaza de las Tres Culturas, donde se dice que también, pues, entraron los estudiantes huyendo, buscando protección, tocaron en los departamentos de por ahí, algunos les abrieron, a otros no, y la policía se dice que entró y buscó a estos estudiantes, tocaba puertas, como no se les abría, se escuchaba, de hecho hay videos y hay
audio donde decían que, de hecho, incluso la entrevista a las personas que vivieron en ese lugar, se dice que la policía tocaba y decían, abran, hijos de su... Y ya cuando abrían, entraban, golpeaban a las personas y sacaban a los estudiantes, estuviesen o más bien dicho, hubieran estado o no en ese meeting o en esa reunión, en esa marcha, los sacaban, los golpeaban, y si la gente, los padres de familia se oponían, pues también les daban lo suyo. Así es, mijo, fue un terrible suceso. Esta es la historia que se recuerda cada año durante el aniversario de esta masacre, mijo. Pero se habla poco del entorno social y político que había en el país por esos años, que motivó el acelerado crecimiento del movimiento estudiantil de ese año 1968. Un momento que explica también la fuerte reacción del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Hijo de todo su... Dilo, mijo, dilo. Bueno. Desde los años 50 y en la siguiente década, en el país se registró una serie de movimientos médicos, ferrocarrileros, electricistas, campesinos y estudiantes. En todos los casos, las protestas fueron disueltas por policías y militares, pero en segundos. Las movilizaciones estudiantiles de 1968 fueron consecuencia de ese largo proceso, explica Gilberto Guevara Niebla, uno de los fundadores del CNH. A ver, yo puedo hacer esto, mira. El movimiento del 68 no se comprendería si no se considerara que en esa época existía un régimen autoritario y represivo. Sobre todo en los años 60 hubo una sucesión de intervenciones militares en las universidades que fue creando un ambiente pues de descontento y de malestar entre la juventud. ¿Y eso qué fue? Es que es como lo diría o lo hubiera dicho él. Según en tu cabeza. Pues sí, abuelito, pero tú síguele. No entiendes no entiendo nada, pues haz las cosas bien. Si estoy hablando yo, ¿por qué interrumpes? Abuelito, es para darle un toque más... Continúa. Ya decía yo. En este año del 1956, por ejemplo, los estudiantes del IPN protagonizaron una huelga que terminó con la ocupación militar de sus instalaciones. La vigilancia de los soldados permaneció durante un año. Otro caso fue la huelga de 1963 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también disuelta por el ejército. 2 años más tarde hubo una serie de paros y marchas de médicos y enfermeras en demanda de mejor salario. A las protestas se sumaron también estudiantes de la carrera de medicina. Esos acontecimientos estaban muy presentes en el ánimo de los estudiantes de 1968. Recuerda Rolando Cordera, quien fue consejero por la Escuela de la Economía del CNH. En algunos se convirtieron en dirigentes de la movilización. ¿Existía algún tipo de memoria? Antes de nosotros hubo otros mexicanos que habían reclamado más o menos lo mismo. Cumplimiento de la ley, respeto a los derechos y la Constitución. ¿Ya terminaste? Ya. Vivimos en un mar de estímulos por el enojo de las intervenciones militares y la decisión de las autoridades para disolver las protestas. Son parte de la historia tras el movimiento de 1968. Así es, abuelito, además, aún todavía se siguen disolviendo así. Queda en la memoria de la gente los sucesos del 68 y cuando hacen una manifestación
Y sucede lo mismo, que llegan las autoridades porque saben que pueden disolverlo así y que queda en la memoria de la gente lo que puede suceder, entonces intentan disolverlo de la misma manera. Pero hay veces que esto no resulta y se vuelve un caos. Así es, mijo. Ese año en Europa, mijo, ocurrió una serie de protestas estudiantiles, sobre todo ya en Francia, un elemento que influyó en México por su impacto. Su impacto fue menor a lo que sucedía en Estados Unidos. Recordó Guevara Niebla también. En ese país había una intensa oleada de protestas contra la guerra de Vietnam. Eso dije. Bueno. La lucha por los derechos civiles de algunas minorías, así como un creciente proceso de la liberación sexual y feminismo. ¿De qué te ríes? Es que voy a leer esto. Ahí vas otra vez. Coincidieron muchos factores. Recuerdo que a través de la televisión sabíamos lo que ocurría en Estados Unidos y los jóvenes de allá de Francia. Los estudiantes de México vivíamos pues en un mar de estímulos que jugaron un papel decisivo para explicar la revuelta estudiantil. En el caso nuestro era una orden muy autoritario que no respetaba las movilizaciones de reclamo social. Continúa pues. Ay, mijo, ubícate más, por favor. Prepárate. Con tal escenario en el movimiento estudiantil creció en poco tiempo. A las primeras manifestaciones en julio de ese año acudieron cientos de jóvenes y al paso de los meses aumentó el número de asistentes en la llamada Marcha del Silencio. El 13 de septiembre participaron más de 150,000 personas. No todos eran estudiantes. El movimiento logró el respaldo de sindicatos, grupos de vecinos y hasta amas de casa. Las protestas se extendieron por varias ciudades del país. Las demandas del CNH también cambiaron. Al inicio era la de disolución del Cuerpo de Granaderos, eliminar las leyes del delito de disolución social y castigo a los responsables por agredir a los estudiantes. Luego, el pliego petitorio incluyó la liberación de todos los procesos políticos y un diálogo público y abierto al Consejo Nacional con el gobierno federal. Todo esto sucedió sobre todo antes de los Juegos Olímpicos, que más allá de la creciente inconformidad, ¿por qué ocurrió la masacre de Tlatelolco? ¿Qué te pasa? Ubícate, no sabes decir Tlatelolco. Sí, abuelito, pero ¿por qué siempre me pegas? ¿Vas a llorar? No voy a llorar, pero me voy a quedar más idiota. Bueno, eso sí, mijo. Tienes razón. Creo que yo soy el culpable de que te estés quedando más idiota. Fíjate que hubo varios elementos que coinciden algunas autoridades, que en ese año 1968 México era sede de los Juegos Olímpicos, así como tú dijiste, programada para empezar el 12 de octubre de ese año. Y semanas antes del evento llegaron periodistas enviados por medios internacionales. Además, sería la primera vez que los Juegos Olímpicos se transmitirían por satélite a todo el mundo. ¡Órale! Las protestas estudiantiles comenzaron a intensificarse conforme se aproximaban los Juegos Olímpicos, y esa no era la imagen que el gobierno de México quería proyectar. Por eso es que mandaron toda esta cosa y se disolvió esos meetings y esas protestas. Para ese momento las protestas estudiantiles eran más intensas. Muchos periodistas empezaron a cubrir las movilizaciones, y estamos hablando de periodistas extranjeros.
no era la imagen del país que pretendía enviar el gobierno de Díaz Ordaz. Síguele, mijo, te van a poner una mondriga también a ti. ¿Una qué? Déjame continuar. Además, cuéntame de todo esto del presidente. ¿Qué más sucedió de todo esto? Pues déjame continuar. Este presidente estaba convencido de que los estudiantes formaban parte de una especie de conjura comunista en contra de los Juegos Olímpicos. Ay, Dios. Esas cosas de que suponen los políticos que va a suceder algo y ¡zas! Así es, mijo. Después de 1968, Díaz Ordaz declaró que al enfrentar el conflicto se había agotado los recursos políticos y se tuvo que acudir a la fuerza. Lo que se quería era destruir de un solo golpe el movimiento estudiantil para dar un paso a las Olimpiadas. La represión tuvo lugar 10 días antes de que empezaran. Estaban obligados a sacar las protestas, a sofocar las protestas, pero lo hicieron de una manera muy, muy brutal. ¡Wow! Abuelito, te estás... ¿Qué? Me asustaste, Mondrigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba yo contando la historia del 68. ¿Por qué? Estabas dormido. No me dormí. Estaba pensando. Entonces, pues esto es lo que sucedió, mijo, en este evento que sucedió en el 68. Prácticamente el detonante, pues fue las peleas entre las vocacionales. Exactamente, eso fue el detonante. El presidente, mejor dicho, pues no quería dar una imagen falsa al mundo, ya que había gente extranjera cubriendo estos meetings y estas cosas. Pues se tuvo que mandar a los militares a callar y a aplacar. No quería dejarse ver como un político pues que no podía controlar a su país, un político débil. Por eso es que sucedió esto. Pero creo que, en mi opinión, se le salió de las manos. Pues yo creo que sí. Pues nos vas a platicar de pues de este pliego petitorio. ¿Qué es lo que exactamente se pedía? Claro que sí, mijo, creí que te había quedado claro, pero creo que no. Te lo voy a decir otra vez, pero más concreto y descifrado con manzanitas para que me entiendas. Ok, abuelito, pero... Distribución. Fíjate, número 1, distribución de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, FNET, el movimiento universitario de renovadora orientación, por sus siglas el MURO, y la porra universitaria. Número 2, expulsión de los estudiantes miembros de las agrupaciones nacionales en el punto anterior y del PRI. Indemnización del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los muertos. No, pues no. Excarcelación de todos los estudiantes detenidos. Desaparición del cuerpo de granaderos y otros grupos de represión. También derogación del artículo 145 del Colegio Penal. Del código. Eso dije del código. Ok, sí te entendí. Ay. Bueno, los intentos del diálogo con el gobierno, pues
Uno de los puntos medulares para ponerle fin al conflicto estudiantil era restablecer un diálogo entre el Consejo Nacional de Huelga y el gobierno, el cual no se dio porque estuvieron esperando ahí, y Luis Echeverría Álvarez, entonces secretario de Gobernación, declaró que el gobierno de la República expresa su mejor disposición de recibir a los representantes de los maestros y estudiantes de la UNAM y del IPN y de otros centros educativos vinculados al problema existente para cambiar impresiones con ellos y reconocer en forma directa las demandas que formulen y sus sugerencias que hagan al fin de resolver el conflicto que ha vivido nuestra capital en las últimas semanas y han afectado en realidad en mayor o menor grado a todos sus habitantes. Esto fue lo que mandó el secretario en ese entonces. Ante el silencio de las autoridades, el CNH decidió convocar a marchas multitudinarias por la protesta, que esto fue lo que pues desató todo este desmán que sucedió y todo lo demás pues ya lo sabemos. Lo que sucedió en la Plaza de las Dos Culturas ese 2 de octubre estaba pues planeado. Una movilización que haría de la Plaza de las Tres Culturas al Casco Santo Tomás, como ya te lo había comentado, la cual fue suspendida momentáneamente por la reunión que por la mañana se sostuvo en la delegación del Consejo Nacional de Huelga con Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez, representantes del presidente de la República, y esta negociación pues no llegaría a ningún lado. De forma paralela se montaron operativos de vigilancia en distintos puntos de la ciudad, como Reloj Chino, la Plaza de las Tres Culturas, de Zacatecango, el Casco de Santo Tomás, la Ciudadela, etc. Lo más feo es que se detuvieron a los estudiantes, los golpearon y se tomaban fotos mostrándolos en represión, detenidos y soldados sonriendo. Eso fue lo que, bueno, se dice también, abuelito, no sé si es cierto, que se drogaron a varios agentes para que pues no tuvieran miedo y actuaran, hicieran sus órdenes, vaya. Así es, mijo. De hecho, la brutalidad con la que se hizo todo esto da indicios de que sí, se hizo eso. En el transcurso de la tarde, varios contingentes de estudiantes fueron arribando a Tlatelolco, donde se llevaba a cabo un meeting con una asistencia de entre 6 y 15,000 personas. De los alrededores se encontraba apostado el ejército mexicano con unidades de asalto, jeeps y tanques ligeros, además de miembros del batallón Olimpia, grupo paramilitar donde los miembros se identificaban entre sí por un pañuelo o un guante blanco en la mano, ya que iban vestidos de civiles que se encontraban infiltrados en la manifestación, que esto fue lo que provocó que pues se escucharan algunos disparos y después los militares empezaron a disparar contra ellos, ya que como estaban mezclados ahí pues se malentendió que los estudiantes eran los que estaban disparando. Por ahí de las 17 horas se informó que la marcha programada del Casco de Santo Tomás se suspendiera. Según algunos testigos, mijo, minutos antes de las 6 de la tarde desde la torre de Tlatelolco se dispararon 2 bengalas rojas, señal para que los miembros del batallón Olimpia abrieran fuego. Otros testigos refieren que las bengalas fueron disparadas por un helicóptero. Hasta la fecha no se sabe cuánta gente perdió la vida. Fuentes oficiales dicen que más de 20 o otras dicen que 500. Con la manera que se manejó la información por parte del gobierno de Díaz Ordaz, es probable que nunca sepamos cuántas personas fueron asesinadas por las autoridades, ya que este tipo pues es lo más deplorable que se puede tener. Es por eso que en la marcha del 2 de octubre se dice que no se olvida, pues aún no hay justicia por esa matanza.
qué feo y qué fuerte es esto que sucedió, abuelito. Así es, mijo. Pues es que el gobierno siempre hace estas cosas y nosotros nomás no entendemos y sigue pasando lo mismo. ¿Qué se puede hacer, abuelito? Pero lo único que se puede hacer es ejercer tus derechos. Es como yo siempre te digo, prepárate, Mondrigo, prepárate. Tienes que leer tus derechos. No es que así. ¿Cómo? Ay, ¿yo qué? ¿Tú te trabaste? Au. Es que me exasperas. No es tanto que tú no vayas a ser un abogado y que no te tengan que interesar los artículos y todos tus derechos, mijo. Tienes que leerlos y defender. Y aparte, ejercerlos, tus derechos como ciudadano. Entonces, si la gente no los conoce, pues ¿cómo carajos se van a defender del gobierno? Tienes que ejercer esos derechos y hacer democracia. La democracia no es solamente votar cuando se dice, sino la democracia es ejercer tus derechos. Y la democracia es que si un presidente no está cumpliendo con lo que promete o con lo que a tu bienestar pues encarece, pues entonces tienes que ejercer tus derechos y exigir que la persona en turno se vaya o cumpla sus derechos. Pero pues es muy difícil. Yo sé que es difícil, pero si todo el mundo ejerciera y conociera sus derechos, todo sería distinto, mijo. Pues sí. Pues ya que no nos metamos más en política. Mejor vayámonos ya. Despidámonos, abuelito. Hasta tú te trabas, mijo. Yo creo que tú también tienes hambre. Ya tengo un hueco en el estómago, me da el torcido ya. El torcido. Ok, abuelito, bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue las conversaciones con el abuelo. Tristemente, pues abordamos este tema. Tristemente. Y pues ya conocen algo más de México. Las personas que no conocían esto, les recomiendo que busquen en YouTube. Hay muchísimas más bien muchísimos videos y muchísimos documentales por los cuales pueden estar mucho mejor informados o más detalladamente informados, ya que pues nosotros por el tiempo lo hicimos rapidito. Pero muy bien, abuelito, me gustó mucho de lo que platicaste. Más te vale, Mondrigo. Y bueno, pues de hecho hay una película que se llama Rojo Amanecer, que también se las recomiendo, la cual yo creo que se las voy a platicar el miércoles. No les doy más detalles. Wow. Se viene, van a ver, ustedes espérenme el día no el miércoles, sino en el episodio de cine, ahí se los voy a platicar. ¿Ok? Bueno, pues las redes sociales nuevamente. Facebook es de que lado más que Liguana. El Twitter e Instagram es @yanpartida. Y también en Anchor. Y ya me fijé que en Apple Podcast y en otras plataformas, creo que en Spotify todavía no. Pero ahí aparece un link al cual le pueden picar y dejarnos su voice message. Por ejemplo, le mando saludos a Dani Briseño. Un saludote, un abrazo. También quiero mandarle un saludo a Sai. Así nada más. Un saludo, muchas gracias. Déjenos quisiste decir, déjenos sus voice messages y sus comentarios en las redes sociales, ¿verdad? Sí, abuelito, gracias. Bueno, yo me despido porque mi nieto está llorando, porque ahora sí le pegué fuerte, hasta a mí me dolió la mano. Nos despedimos, manotas, haz lo tuyo. De este lado más que Liguana ha terminado.